¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Muy contentos de estar con ustedes. Estamos en época ya le iba a decir prenavideña. ¿Qué prenavideña? Ya es navideña. Y si usted se va a un centro comercial, seguramente ya va a encontrar lo que es la rosca de Reyes. Y si me apura tantito, va a encontrar los corazones del 14 de febrero. Y si en 2 semanas nos apuramos, vamos a encontrar lo del Día de las Madres. Bueno, ya para qué le cuento. Mejor no vamos a hablar de mercadotecnia, vamos a hablar de otro tema bien interesante. Pero antes, como siempre, saludo a mi buen amigo César Ramos. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya listo para las posadas? Estamos más que puestos para las posadas, amigos. Ya saben. Oye, espérame. A ver, lo quiero balconear. A ver, venga. De regalito de Navidad. Sí. Pues un poema, ¿no? Con todo gusto, con todo amigo. ¿Sí? A los que nos siguen en Estén redes sociales pendientes. sabrán, estén pendientes por ahí. Tenemos un reto para este año que viene. Ajá. Y es hacer publicación de cuando menos un poema Está padre. en Twitter. Y Wow. Twitter, como sabes, tiene la característica de máximo 140 caracteres. Perfecto. Entonces el reto está ahí. Muy bien. Vamos a ver cómo nos Oye, va. ¿cuáles son las vías de comunicación? Les indicamos nuestras vías de comunicación por Twitter, @Aztele_TV, por Vimeo, Aztele_TV, por Instagram, Aztele_TV, por Facebook, Aztele.tv, por YouTube, Aztele.tv, por Periscope. Bueno, Periscope a partir de ayer ya puedes ingresar directamente desde tu cuenta y si sigues a alguien te va a avisar, pero por Periscope, Aztele_TV. Y por supuesto la cuenta de mi buen amigo Miguel Muñoz, @Miguel Muñoz. Y la mía, @Webmaster Azul. Y pronto van a tener noticias, sigan nuestras cuentas. Perfecto. Y hoy tenemos un invitado De lujo, porque hoy vamos a hablar de lo que sucede en la colonia Hipódromo. Y qué mejor que uno de los líderes de esta colonia. Y digo líderes porque hay que nosotros como ciudadanos, como vecinos, hay que empoderarnos. Me parece que el papel de Rafa Guarneros ha sido precisamente empoderarse en la colonia Hipódromo. ¿Cómo estás, Rafa? Miguel, ¿cómo has estado? Mi César. estimado, bienvenido. Bien. No, pues a mí no me gusta mucho hablar más bien de líderes, más bien de pues un vecino que quiere hacer cosas buenas en su colonia, porque ahí vive. Y la verdad, los verdaderos líderes son los vecinos que han estado, o sea, amas de casa, señoras de 50, 60 años, en la lucha por la defensa de su colonia. Claro. Defensa estamos hablando, ustedes saben, las invasiones que hubo ahí de un grupo que se ostentaba como Asamblea de Barrios Poniente, lo que es el predio de Altata y Benjamín Franklin, y otros predios que había cercanos, y eso pues deformó mucho la fisonomía de la colonia y la hizo un poco violenta, porque de hecho no podíamos ni siquiera dormir tranquilos, porque o había balaceras o había festines cuando estaban ahí arreglando sus negocios de todo tipo, y que ya lo habíamos platicado aquí en el programa. Digo, ya fueron desalojados, ya uno de los líderes está en el reclusorio, pero ver a las señoras que antes, estamos hablando de personas de 40, 50, 60 años viviendo en la colonia, que entre ellos no había mucha relación, o sea, ya que casi su círculo, su ámbito era su domicilio y a lo mejor los vecinos de al lado. Y a raíz de toda esta problemática empezamos a ponernos en contacto y a unirnos y a trabajar. Y la verdad me ha sorprendido, o sea, el ver a los vecinos incluso yéndose a barrer el Parque Cholula, que también fue otro problema que tuvimos. Todo un tema ahí, salir a barrerlo, y señoras que tú las ves pues de tacones y gente muy, pues que no te imaginarías tú que fuera a barrer un parque. Y con tal de ver mejor la colonia, la verdad están haciendo cosas pues maravillosas que a mí me honra el haber pasado a formar parte de esa comunidad, porque son personas muy trabajadoras, muy respetuosas de las leyes. Sí. Sí hay sus pintotes negros, eso sí, porque hay unos vecinos que han llegado nuevos y que son muy desordenados, pero hasta eso vamos a tener que trabajar
Claro. para recuperar la cultura cívica, que ya ni siquiera en los libros de texto creo que se habla de cultura cívica. Claro. Entonces, Oye, ¿qué tan difícil ha sido la reconstrucción o la construcción del tejido social allá en el hipódromo? primero pasamos de la desconfianza, porque la verdad siempre existe la duda acerca de si la persona que está organizando algún movimiento social o está tratando de organizar la comunidad, pues tiene algún interés oculto, que podría ser político, podría ser alguna candidatura, etc. Y entonces, eso hace que la gente dude mucho, además duda de cualquier persona que tenga alguna actividad social, porque incluso lo califican de político, y político hoy es un hombre mal visto en todos lados. Claro. Y además, pues hay personas que son afines o simpatizan con algún partido político, otros a otro partido político, otros son de plano que no creen en ningún partido político y votarán a lo mejor por la persona y tratarán de buscar perfiles. Pero dentro de las primeras reglas que hicimos para podernos identificar y trabajar así con las cartas sobre la mesa fue decir: aquí en estas reuniones no vamos a tratar temas de partidos políticos, sí vamos a tratar temas de las autoridades. Obviamente, si la autoridad es de algún partido político, pues le tocará algún rasponcito ahí, pero no es por ser un partido político, es por un buen trabajo como autoridad o un pésimo trabajo como autoridad. Claro. Y entonces, con esa primicia, o esa, regla principal, empezamos a darnos la oportunidad de conocernos, de platicar, y sobre la marcha ir trabajando en algunos proyectos, y después pues ya prácticamente nos vemos como una gran familia, y me agrada ese término, porque nos hemos unido mucho, y hay el compromiso en donde si hay alguna actividad pues y tiene algún costo, todos ponen para esa actividad, claro, en la medida de sus posibilidades. Que eso es bien difícil. Y es muy difícil, ya que una persona diga: oye, ¿cuánto se gastó en esto? Yo le pongo. Quiere decir que se generó confianza y además está a gusto con los resultados. Es correcto. Y eso pues nos ha hecho que todos nos sintamos integrados, nos sintamos que somos parte del proyecto en favor de la colonia, que lo veamos como un beneficio para todos los que vivimos ahí, y que ya difícilmente nos vemos con alguna etiqueta en la cara de religiosa o de tipo ideológico, o claro, de tipo partidista. Entonces eso fue el primer reto que tuvimos que superar, la desconfianza, y hoy pues tengo el gusto de decirles: hemos roto esa primera barrera, que es la más difícil para que la gente se una, la desconfianza, el pensar que el otro va a buscar algún interés, ¿no? Aquí claro, lo primero que dijimos, además de esa premisa de no hablar de partidos políticos, fue quien tenga después aspiraciones a algún cargo, todos los ciudadanos pueden tener una legítima aspiración, sí, claro, pues tendrán que pedir licencia o renunciar a la asociación que estamos haciendo, para no desvirtuar el trabajo. Contaminarla. ¿Sí? No contaminarla. En el momento en que alguien quiera tomar alguna bandera política y usar la estructura, partidista, la estructura de la asociación que estamos conformando, en ese momento empieza uno a contaminarlo y empieza entonces a dividirse. Y viene una etapa muy difícil. Este próximo año, 2017, es un año preelectoral. Entonces va a haber muchas filtraciones o muchas personas que van a tener la intención de boicotear los movimientos auténticos ciudadanos o cooptarlos hacia algún lado. Entonces pues estaremos muy cuidadosos de eso, pero tenemos la seguridad que al haber sido tan sinceros y habernos ganado la confianza, pues no le vamos a fallar, o sea, nadie nos vamos a fallar, y vamos a saber respetar ese espacio de convivencia, ese espacio de comunidad que hemos construido, ¿no? Y eso pues espero que sea un blindaje lo suficientemente fuerte para superar esta contienda electoral que viene para el 2017, que va a ser va a ser difícil ese arranque, porque el proceso electoral empieza en octubre de 2017. Claro. El oficial, el electoral, desde ubicar representantes de mesas directivas, la distritación donde van a estar las casillas, etcétera. Desde ahí empieza.
todo el proceso, ¿no? Entonces, por eso hablo desde del 17. Y el 18, pues va a ser una confrontación en Twitter, en medios, en Facebook, en todos lados, que va a afectar nuevamente, puede dividir a la población, porque pues sabemos que hay se vislumbra una polarización del proceso electoral. Y que cada uno tiene su corazoncito. Y cada uno tendrá su corazoncito, pero oye, por ahí vi algunas fotografías de reconocimientos a la autoridad policíaca. Sí, platícanos de eso. Que eso son buenas noticias. Sí, son buenas noticias. Nosotros, a raíz de todos estos problemas de inseguridad, empezamos a tener contactos con altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública. Nos apoyó la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, cuando le planteamos los problemas que teníamos de inseguridad. Nos abrió un espacio con la oficina del secretario de Seguridad Pública, nos recibieron ahí, planteamos los problemas, establecimos las vías de comunicación y empezó a hacerse una cercanía con los oficiales, los mandos. Sí. Ya, por ejemplo, el jefe Cuauhtémoc, que es el primer superintendente Basurto, que es el que ve toda la delegación, pues tenemos un trato directo con él, lo tenemos en Twitter, en WhatsApp, tiene un grupo. Tenemos grupo de WhatsApp con los jefes de la policía, sí, en donde nosotros, de todas las colonias, ponemos nuestras quejas, subimos las fotografías, incluso también fotografías de a lo mejor algún mal elemento que anda ahí haciendo cosas indebidas, y se le da atención inmediata. Esta de la tecnología ha revolucionado la comunicación con los cuerpos policiales, y a veces uno podrá ver a lo mejor algún policía que está en la patrulla así, ¿no? Uh-huh. No es que esté jugando, está atendiendo está excelente. ¿Cómo se llama? Quejas de los ciudadanos a través de WhatsApp. Y además, qué importante, por ahí hay una arroba que se llama Retio, sí, donde la gente agarra y publica en Retio, sí, está un bache en tal lugar, ¿no? O está un accidente en tal otro, lo reporta la Secretaría de Seguridad Pública y ellos dan puntual atención a estas. Muy bien. Sí, donde los ciudadanos pueden hacerlo. Te habla de la bondad también de lo que son las redes sociales. Sí. O sea, cómo se pueden utilizar tanto para lo malo, pero también para lo bueno. Sí. Y esto es algo positivo. Es algo positivísimo. Uh-huh. Sí, por ejemplo, podemos hablar, del jefe Arbizu, ¿no? Que es uno de los mandos medios que atiende lo que es Roma Condesa, que ponemos nosotros una queja que hay en Ceres, en la vía pública, o puestos que se están instalando ahí, inmediatamente llegan, o sea, en menos de 5 minutos a atender. Aquí lo que falta es el compromiso de la delegación Cuauhtémoc, porque lamentablemente si la delegación Cuauhtémoc, que es la que tiene la autoridad sobre la vía pública, no hace su parte, claro, toda la chamba la está haciendo la policía. Entonces, en lugar de estar cuidándonos contra los delincuentes, nos está cuidando contra ambulantes o gente que está, o los comerciantes que están poniendo sus enseres en la vía pública. ¿Por qué? Por la ausencia y el mal trabajo que está haciendo la delegación Cuauhtémoc. Pero, entonces, quienes nos están apoyando, dentro del marco muy estricto de que lo limiten sus funciones, pues es la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Otro jefe que nos ha apoyado mucho, pues es el jefe de García de Paz, que es el jefe de toda la territorial Roma Condesa, que es sector Roma, así se conoce, sí. Francisco García de Paz. Tenemos reuniones pues periódicas, y todos los comités, no crean que nada más va a Hipódromo, va a la colonia Condesa con la María Luisa Llana, lo mismo va también a la colonia Roma, cuando estaba Lucero, ahora va a quedar y Eva también en otra de las colonias Romas, Eva Morales, y ahora Mario Rodríguez, que también va a asumir el cargo para el próximo año como coordinador, pues está con ellos, o sea, no es exclusivo de la colonia Hipódromo. Entonces, todo esto ha hecho que sea más ágil la comunicación con la policía, que las quejas de buen servicio o mal servicio lleguen más rápido a los jefes. Y eso hace que tengamos un poquito más de confianza en nuestros policías, porque empezamos a llegar un poquito a aquella figura que había del policía del barrio. Sí. Sí hay movimientos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública donde de repente pues cambian al jefe y nos mandan otro, y de aquí a que volvemos a agarrar confianza, pues se pierde un momento. Pero bueno, a raíz de todo eso, ¿qué decidimos hacer en la colonia? Pues darles un reconocimiento. Hablamos con los jefes. A ver, nosotros sabemos que ahí ha habido asesinatos en la colonia, sí, de empresarios. El último fue hace 3 semanas y media en el bar Düsseldorf,
que fue a una persona que fue a festejar ahí su cumpleaños, lo puso en Facebook, llegaron al parecer dos damas y ahí mismo a quemarropa le dispararon y las alcanzaron a agarrar por el sistema que hay de seguimiento de cámaras y la atención inmediata. Entonces, por ejemplo, ese tipo de detenciones han agarrado a desvalijadores de autopartes, han agarrado también a personas que roban departamentos, que se meten a los inmuebles, pero bueno, ellos están haciendo su parte. Claro. ¿Qué pasa de repente cuando hay faltas cívicas, por ejemplo, grafiteros, que también nos quejamos mucho de eso? Lo reportamos, ellos agarran al grafitero y de repente no hay quien denuncie. Sí, no, los vecinos no quieren colaborar. Sí. Entonces, la parte de la labor que tenemos que hacer nosotros como vecinos, como pues responsables de alguna asociación o los que son responsables de algún comité vecinal, es trabajar en el fomento de la cultura cívica. Y hay una cultura cívica que es la de la denuncia. O sea, no puedes nada más quejarte. Para que proceda una queja debes de presentar una denuncia en el Ministerio Público. Sabemos lo engorroso que es. Así es. El Ministerio Público ahí de la zona que atiende nuestra zona, ahí se quejan de que hay falta de personal también. Siguen trabajando con máquinas con algunas máquinas que no, también hay computadoras, pero no en las mejores condiciones. Entonces, sí las jornadas son muy difíciles, muy pesadas. Y también ahí entonces viene un atorón, o sea, porque llega... Sí, está muy, muy complicado, no hay actualización tecnológica. Sí, nos queda un minutito más. Yo quisiera dejar una pregunta por ahí para nuestro siguiente bloque. Yo veía unas estadísticas por ahí de la delincuencia y se habla de allá, de Cuauhtémoc, y se habla como en los primeros lugares, pero de delincuencia. Sí. Esto se está batiendo. Lo dejamos para regresando el corte. Nos vamos a una pausa, amigos, y estamos en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Sing songs of the cheer, Christmas is here. Ding, ding, dong, Merry Christmas. Ding, ding, dong, Merry Christmas.
much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for us and marshmallows for twisting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. Bien, ya estamos de regreso aquí, Si yo fuera servidor público, a través de la pantalla de astl.tv. Bueno, pues Rafa, quedó ahí una pregunta de César. Sí, yo acabo de leer que hubo un estudio de índices delincuenciales Ajá. y Cuauhtémoc está como la delegación con más delincuencia en el Distrito Federal. Bueno, y es lógico, o sea, es una delegación en donde hay una población flotante diaria de 2 o 3 millones de personas que vienen a hacer negocio, trabajar, comprar en toda la zona, ¿no? Legal e ilegal. Legal e ilegal. Ajá. Y por otro lado, hace ratito en el intermedio, pues comentábamos de que si existía la posibilidad que esto se debiera también a la falta de coordinación de las autoridades delegacionales con el gobierno del Distrito Federal por ser partidos diferentes. Y pues sí, hay un evidente divorcio, pero no solo de la delegación con el gobierno del Distrito Federal, sino de la delegación con los vecinos. Con los propios ciudadanos de la Hoy, demarcación. nosotros como vecinos de la zona Roma Condesa, tenemos más contacto y más cercanía con la policía Uh-huh. que con la misma delegación, que es la que nos debe dar servicios públicos, banquetas, agua, luminarias y toda una serie de servicios. ¿Les condiciona? Ahorita, digamos que estamos nosotros, en el caso del hipódromo, castigados. Tenemos ya varios meses que no nos reunimos con las autoridades de la delegación. Tenemos así tratos así como de lejitos. De lejitos, y a veces unos porque ya no les queda de otra. Pero esto se dio a raíz, imagínate nada más, de que no le quisimos aprobar su caprichito a Ricardo Monreal de que instalara el Teatro Foro Shakespeare en el Parque Cholula, porque es ilegal, y se lo demostramos. Tuvimos reuniones también con Patricia Mercado, y le demostramos que no podían cambiar el uso de suelo porque era un área verde. Aunque hubiera ahí una instalación de lo que era la subestación eléctrica, quedó catalogado como esos dos predios como área verde en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano solo se podría modificar si lo autorizara la Asamblea, pero para eso hay un proceso claro, de consulta pública, etcétera. Y la otra, la ley de medio, que es la ley ambiental para la protección de los derechos de la tierra de la Ciudad de México, del Distrito Federal, prohíbe en el artículo, si no me equivoco, es el 88 bis 1, Sí. Fracción 2, prohíbe los cambios de uso de suelo en los parques, jardines, áreas arboladas, todo lo que sea áreas de conservación, áreas verdes, etc. Lo prohíbe, o sea, ni siquiera lo podían haber hecho así. O sea, la justificación que daba el diputado constituyente, también actor, Miren, era de que iba a promover la cultura, bueno, etcétera, etcétera. ahí es, miren, yo respeto mucho la posición desde el punto de vista como artista de Bruno Bichir. De hecho, yo considero que él, pues, es un soñador. Uh-huh. Un soñador, pero también muy convenenciero, porque Claro. no obstante, sí, porque no obstante que nosotros le dijimos y le dimos toda la normatividad, él siguió creyéndoles a las autoridades delegacionales. Incluso ahí hubo un funcionario de Sedubi que lo hemos señalado como que falsificó un documento, una constancia del uso de suelo de ese predio. Él entregó un visto bueno para que se instalara el Foro Shakespeare, diciendo que sí se podía poner un teatro porque era un centro cultural. Pero primero en el oficio, que fue un oficio creo que del 810, algo así, 8810, que emitió, en ese oficio se refería no a la colonia Hipódromo, se refería a la colonia Hipódromo Condesa.
La colonia Hipódromo Condesa Es otra. no tiene un programa parcial. Claro. Y entonces cambia el nombre de la colonia, pues obviamente aplican otras normas. Claro. Entonces, pero él es el que controla toda la cartografía de la Ciudad de México, controla los usos de suelos, él es el que los certifica cuando un ciudadano que pide una constancia de uso de suelo, su área es la que expide la certificación. Entonces ahí hubo una falsificación de documentos de la autoridad. Y eso está en el Código Penal, es muy claro cuando dice que se da ese delito cuando algún fedatario público, un notario o cualquier otro servidor público que tenga la facultad de dar constancias de algo, de constancias o de fe de hechos que sean falsos. Claro. Entonces es sanción, o sea, y ahí está la denuncia. Pero bueno, estamos hablando de violación a la ley, en donde hoy sigue estando retenido el predio por la delegación, lo tendría que regresar ya al gobierno del Distrito Federal. Ujú. Nosotros ya platicamos con el gobierno del Distrito Federal, hay un reconocimiento de que no se puede poner ahí ya el parque y que van a buscar otras alternativas, entonces eso quedaron de resolver en esta semana. Espero que lo resuelvan porque ya se les va a acabar. Pero bueno, regresando a lo de los reconocimientos, sí quisimos reconocerle a los policías, porque mira, hay una situación, a los policías, así como los políticos, los policías también son mal vistos. Claro. Porque la gente ve al policía que está pidiendo una mordida en algún lugar, y esa es la imagen que tienen. Pero hay muchos otros policías que están dando su vida por nosotros. ¿Cuántos policías y cuántas familias no se quedan sin su papá o un hermano, etcétera, porque fue agredido por el AMPA y en cumplimiento de su deber? Entonces yo creo que es justo reconocer a los que están haciendo bien las cosas. Y en vida. Porque finalmente no todos hacen las cosas mal. Hay muchos, y creo que es la gran mayoría de los oficiales, que la verdad tienen vocación de servicio. Claro. A nosotros la verdad nos emocionó mucho al momento de entregarles el reconocimiento, escuchar a uno de los oficiales decir: nunca pensé que los vecinos nos fueran a dar un reconocimiento, ¿sí? Porque nunca lo habían hecho, pero se le llegó a quebrar la voz, o sea, y siéntelo así, y dice: no tengo palabras para agradecérselo, lo que sí les puedo decir, que mi compromiso con ustedes es seguir trabajando por protegerlos y por estar con ustedes. Wow, o sea, pero fue tan emotivo el cómo lo dijo. ¿Cómo se llama el oficial? Es precisamente el profesor, el oficial Arbizu. Arbizu. Es uno de los jefes de área. Y la verdad, el escuchar a la persona, o sea, que atrás de ese uniforme hay una persona como nosotros, con sentimientos, con valores, con una familia. Con familia, a la que tiene que llegar a saludarlo, y a lo mejor puede salir de su casa y ya no regresar. Y el que él o sea, como si le hubiéramos dado un super premio, o sea, lo veían así, ¿no? Que lo veías en la mirada en donde se sentían realmente emocionados el recibirlo. O sea, eso nos hizo sentir a nosotros que estamos haciendo bien y que este tipo de actos lo debemos seguir haciendo con los policías, para reconocer su trabajo y estimular a los buenos oficiales, ¿no? Yo la verdad, a través de todo este conocimiento y contacto directo que hemos tenido con la policía, con los elementos, tanto con los mandos como con los oficiales, sí, hemos logrado cambiar nuestra percepción. Porque vamos a suponer, ok, hay un policía que pidió una mordida, sí, pero hubo también un ciudadano que lo ofreció y la dio. Claro. Me ha tocado ver, de repente en alguna situación de tránsito que voy pasando, en donde la señora, la esposa que va al lado como acompañante del conductor, la puerta del conductor abierta, yendo con la policía para ver sus papeles y todo eso, y de repente la señora así casi acostarse para sacar el dinero y hablarle al marido para darle el dinero para que le dé la mordida. O sea, como un acto cotidiano. Sí, entonces no pueden, o sea, hay corrupción porque también hay ciudadanos corruptos. Claro. O sea, es tan corrupto el que recibe como el que da. Claro. Pero el que da lo da con todo el dolo del mundo porque él sabe que cometió una infracción. Sí. Y que sabe que hay un policía que a lo mejor tiene necesidad, no le alcanza su salario, no tiene los mismos valores o principios, y además las jornadas son terribles de trabajo para los oficiales, y se aprovechan de esas debilidades del ser humano, sí, de esa vulnerabilidad para... ¿Cómo le llaman? 48 por 24. 48 por 24. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Tienen unos quebradísimos. Terribles. Y entonces...
tenemos que cambiar la corrupción, empezando por cambiar los ciudadanos. Y los ciudadanos estamos hablando de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones es penoso, pero ¿cómo se han perdido valores sociales? No estamos hablando de valores morales, no, sociales, del respeto a las normas, a las leyes, etcétera. Uno va en la calle y ve a una persona tirando las heces de su perrito en una bolsa en la calle, Sí. y le llama la atención y te agreden y se enojan, ¿no? Pero tú eres el que estás agrediendo a la sociedad. Ujú. Entonces, tenemos como ciudadanos que empezar a reconstruir ese tejido social Sí. con base en el conocimiento de nuestras normas sociales, las normas legales que debemos tener para una sana convivencia, porque lo que haga un ciudadano le va a afectar a los demás. Si hacemos cosas buenas, va a haber muchos beneficiados y si ni siquiera te lo van a reconocer, simplemente van a recibir el beneficio. Pero ¿qué importa? Finalmente logramos un beneficio para todos y por ende también para nosotros, al mejorar nuestra comunidad. Entonces necesitamos trabajar con los niños, pero también con las nuevas parejas, con los nuevos padres de familia. Decirles que deben de pensar mucho acerca del mundo que le van a heredar a sus hijos. Y entonces, si ellos no ponen la pauta para empezar a inculcar valores, pero además ser ejemplo de cultura cívica, difícilmente los hijos van a seguir un regaño cuando ven que el papá está cometiendo la falta. Oye, es muy interesante lo que mencionas, pero ¿qué tan difícil es acercarse, por ejemplo, lo que decías, acercarse a esos nuevos padres de familia, me imagino lo que dices, parejas jóvenes, matrimonios jóvenes? ¿Qué tan difícil es acercarse con ellos y qué tan receptivos son a este tipo de mensajes? Bueno, por principio de cuentas, necesito señalar que mi generación es responsable de los valores que le dejó a las nuevas generaciones. O sea, nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad como generación. Ahora, ¿cómo acercarnos? Pues tenemos que generar este tipo de contactos entre los vecinos y generar actividades culturales, deportivas, sociales, que unan a las familias. Yo, por ejemplo, pues yo soy una persona divorciada, tengo un segundo matrimonio, pero cuando yo veo a parejas que han tenido éxito de mi generación y que de repente me dicen, bueno, cuando platicamos y vamos en el coche juntos y trasladamos de un lugar a otro en alguna actividad, y de repente me dicen, no, pues yo los domingos me voy al béisbol con mis hijos y estoy con ellos y están los papás echándole la porra a los hijos y eso, compartir los retos y la emoción de que tengan éxitos y sean competitivos los hijos y les enseñen a ser disciplinados en la vida y ver que son familias íntegras, unidas, que cultivan valores y que obviamente con esa cohesión que hay familiar pues van a blindar al niño para que cuando salga a la sociedad no sea fácilmente cooptado por la delincuencia o por los malos o por los vicios. Ese tipo de modelo de familia es el que también debemos de inculcar. Claro. Aunque hay un ataque muy fuerte contra ese modelo de familia hoy en día. Sí, pero las consecuencias de estar contra ese modelo, ya lo estamos viendo en la calle, es muy fácil matar gente hoy en día, ¿eh? Sí. Muy fácil, estaba escuchando también fue hace como un mes aproximadamente, que una señora atropelló a un señor, a un ciclista, no sé si lo mató o no, y resultó que era la exesposa, que lo fue persiguiendo en el vehículo, y le echó el vehículo, y creo que sí lo mató. Y eso resultó ya después de las investigaciones y cuando empezaron a valorar las evidencias de las cámaras, porque fue en una vía primaria. Entonces, imagínense nada más que alguien nada más, porque a lo mejor, si ya no se llevan bien, pues se divorcian y ya, o sea, se divorcian los papás, pero no de los hijos, ni la responsabilidad, hay que estar ahí presentes, ¿no? Claro. Entonces yo creo que toda esta reconstrucción de tejido social va parte del reconocimiento de cada una de las generaciones que vamos poblando nuestra ciudad y nuestro país, de ver qué responsabilidad tuvimos en lo que es hoy nuestra sociedad, en la descomposición social de hoy, y tratar de corregirlo. Y para corregirlo, pues hay que hablarlo, hay que reconocer que lo mejor no fue a lo mejor un divorcio. Fue un mal necesario, yo lo considero un fracaso en mi vida, pero comunicación, ¿no? Pero gracias a Dios, mis hijas nos tuvieron lo suficiente como para poderle inculcarles buenos valores. La situación ya de la pareja fue otro boleto, pero hay familias en donde de plano
abandonan, pero al 100% a los hijos, y de repente hay situaciones muy difíciles que tienen que vivir los hijos para aceptar a lo mejor a la nueva pareja del papá o de la mamá, en donde a lo mejor es una persona agresiva. Yo creo que antes de casarse incluso deben de tener estudios, de someterse a un estudio para ver cuáles son los traumas y problemas que tenemos de frustraciones de chicos, para primero curarnos y ya después, ahora sí, convivir, porque ya vas a tener una convivencia más sana. Pero esto no se habla, a la gente le da pena, pero la pena no nos va a ayudar a mejorar la sociedad. Es correcto, sí. Yo creo que sí es muy importante empezar como generaciones a hablar de lo que fallamos cada quien y de lo que podemos todavía tener la oportunidad de hacer para contribuir a mejorar nuestra sociedad. Y pues bueno, entonces empezamos a hablar de las cosas buenas que hacen nuestros vecinos, nuestros funcionarios, y también señalar lo malo, pero también no ponernos en un pedestal en donde nosotros somos los que juzgamos y somos los buenos, porque Oye, todos tenemos errores en la vida. Tenemos tres minutitos. A ver, Sí. antes de que nos vayamos al siguiente corte, a ver, una cosa positiva que tú le das a la administración de Monreal, y algo positivo también, si hay, del gobierno central. Digo, si la hay, por eso aclaré. Por eso aclaré. Mira, por parte del gobierno del Distrito Federal, al margen de cuestiones partidistas y todo esto, hemos tenido una gran apertura por parte de la Secretaría de Gobierno, en donde nos ha recibido varias veces en su oficina, y pues a veces son reuniones de mucho desgaste tanto para ellos como para los vecinos, porque las soluciones no se dan en una primera reunión. Claro. Porque a veces hay conflictos de vecinos contra vecinos, de vecinos contra autoridades delegacionales, Sí. de autoridades delegacionales con funcionarios de la delegación, del gobierno del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, y todo eso implica tender puentes de comunicación y encontrar soluciones, o las mejores soluciones que dejen satisfechos a todos. Claro. A veces, si la ley no está de la parte de uno de los grupos o de los elementos del conflicto, pues no va a quedar satisfecho. Pero si la ley no le da la razón, pues ni modo. O sea, si es la ley, y la ley se hizo para beneficio de los intereses de toda la colectividad. Así es. No nada más para beneficiar a alguien. O si alguien incumple la ley, pues tiene que ser sancionado, ¿no? Entonces, por parte del gobierno federal, hemos tenido ese diálogo. El caso de la Secretaría de Seguridad Pública ha sido muy intensa nuestra relación, y muy buena, muy positiva. Todavía no se ve reflejado en disminución de los índices delictivos. Pero están trabajando. Están trabajando, pero porque los delincuentes se forman en una familia. Claro. En el seno de una familia en donde el hijo fue abandonado. A lo mejor sí existe papá y mamá, pero nunca le hacían caso, y el círculo más cercano del niño era los amigos de la calle, o los vecinos, o gente que en un momento dado se vale incluso en las escuelas públicas para mandar a algunos de sus hijos a vender la droga dentro de las escuelas. Por eso es tan importante con esta cosa de los derechos de los niños, uno enseñarles sus derechos, sí, pero también sus obligaciones, Sí, ¿no? Para poder tener derechos necesitas tener obligaciones. Y la esto- nuestra es irnos un corte Sí. comercial para atender a nuestros patrocinadores. Adelante. Así es que, amigos, seguimos el siguiente bloque, no se vayan. Esto es Si yo fuera servidor público. Ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding ding. Hot covered by the sweets of a rose horse and his
The holiday season is the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. Bien, ya estamos aquí de regreso en la última parte de Si yo fuera servidor público a través de la pantalla de astele.tv, platicando muy a gusto con Rafa Guarneros de la colonia Hipódromo. A ver, otro aspecto importante, a ver si lo podemos compartir también con el auditorio, lo que decíamos en el corte, ¿no? El asunto de las narcoseries, que tanto también afecta, y lo decimos porque finalmente formamos parte de una sociedad, Sí. ¿no? ¿Y cuántos niños se quedan solos en casa? Sí, esto de las narcotelenovelas o las películas de violencia, de droga, de los sicarios y todo esto, es súper dañino para la población. Es una apología del delito. Se magnifica. El héroe normalmente, el protagonista principal es el delincuente, es el que tiene éxito. Y te lo pone como su lado humano, ¿no? O sea, Así llaman, ponen el lado humano, ¿no? Ajá. Tiene a las chicas más guapas, tiene coches, tiene sicarios, y no me voy muchos años atrás, vamos a ponerle 7, 8 años, empezaban ya los chavos por todo ese tipo de películas que ven a través de internet, a través de sus celulares, a través de las computadoras o la misma televisión. Empezaban ya, cuando les preguntaban a los niños de secundaria, de primaria, ¿tú qué quieres ser de grande? Había algunos que decían, pues yo quiero ser narco. sí. ¿Por qué? Porque pues ya por un lado no hay esa concepción de la espiritualidad, del Dios, de lo que es bueno, de lo que es malo. Sí. Y por otro lado hay un bombardeo constante de este tipo de programas nocivos, que además, que yo digo que son violatorios de un derecho constitucional. El artículo 4 de la Constitución habla del derecho a la protección de la salud. Al hablar del derecho a la protección de la salud, no dice la Constitución, tienes derecho a la salud, a estar sano, no. Lo que dice es, tienes derecho a que protejan tu salud. Y hay dos tipos de salud, la salud física y la salud mental. La salud mental de los niños está dañadísima por todo ese tipo de violencia en los medios de comunicación. Y antes había una organización que se llama Por lo Mejor de los Medios, algo así se llamaba. Y de repente desapareció porque resulta que hay quienes, los promotores de todo este tipo de novelas, que además están promoviendo la droga, digo, eso es evidente. Y no me da miedo decirlo, digo, se ve, lo que promueven es la cultura de la droga, la narcocultura. Pues son los principales que atacan la supuesta censura a los medios. Yo creo que si hay algo que daña la salud, debe de ser prohibido. Antes yo recuerdo que había programas clasificación C, clasificación... Y eran mucho adultos. más duras las clasificaciones. Eran clasificaciones y todos estábamos informados, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí hay esta lucha entre los promotores de las drogas y los promotores de valores y de la salud de la población, porque hay una esquizofrenia, una agresividad en la sociedad actualmente, que cualquiera te anda metiendo un plomazo, echando el coche para matarte o agrediéndote en la calle. Entonces, eso lo ve en cada congestionamiento, ve uno a la gente cómo está totalmente estresada, neurótica, y eso pues habla de que la sociedad como tal está enferma.
Entonces tenemos que hacer algo para revertir eso. Sí. Y pues tenemos también que poner controles a los medios de comunicación porque son sumamente dañinos. Entonces, yo hace unos años propuse una iniciativa para crear un instituto de salud pública en el Distrito Federal que, entre otras cosas, emitiera alertas sanitarias relacionadas con los contenidos, por lo menos para que los papás supieran que esos contenidos son nocivos y al tener esa conciencia, pues buscar la forma de alejarlos de esos programas. Porque si bien es cierto, se defienden y se escudan en la famosa libertad de expresión y de que no a la censura, también es cierto que la gente tiene, los consumidores de esos programas, tienen derecho a saber si son o no nocivos para sus hijos, o para ellos mismos incluso, ¿no? Entonces yo creo que hay que rescatar ese tipo de ideas e impulsarlas, y como sociedad debemos decir un ya basta a ese tipo de apología del delito y a la promoción de los antivalores, porque es un ataque directo a lo que es la sociedad, al núcleo de la sociedad, que es la familia, Claro. a los niños que los están deformando desde chicos, les inculcan antivalores, o sea, cosas que son negativas y son autodestructivas, y pues tarde o temprano pues nos vamos a repetir como No, y sociedad. además ya nos está pegando. Ya nos está pegando. Así es. Y mira, y precisamente de todo lo que estás diciendo, y tomando como ejemplo la colonia Hipódromo, Sí. donde tú vives, ¿qué le dices a todas esas personas que desgraciadamente pues no están organizadas? Porque, bueno, pues porque hay desconfianza con los vecinos, porque no conocemos ni al vecino de enfrente, porque hay desconfianza de los partidos con las autoridades, y desgraciadamente pues la delincuencia está altísima en esas colonias, en otras demarcaciones. ¿Qué les dices a esos vecinos que no creen en nadie? Pues mire, yo creo que el paso lo debe de dar uno. Al inicio nuestras actividades éramos 3 personas las que andaban luego volanteando. ¿Hace cuánto? Pues estamos hablando hace 2 años, Mira. no mucho. Sí. Hoy en día podemos convocar y podemos tener 100 personas que nos acompañan en alguna manifestación sin afectar derechos de tercero. Claro. Nosotros no somos partidarios de bloquear calles, pero sí sabemos utilizar medios de comunicación, sabemos utilizar también las redes para transmitir nuestros mensajes. Sí. Y pues tenemos que estar conscientes todos los que nos preocupe esto, que el primer paso va a ser muy difícil y va a haber mucha gente que nos va a criticar, no va a creer en nosotros, pero en la medida en que nuestros actos se conviertan en resultados, se van a empezar a sumar las personas porque van a ver que su esfuerzo y su trabajo no va a ser tirado a la basura. Sí. Al principio había mucha preocupación de algunas vecinas que nos decían, es que si no armamos ya la asociación no se va a hacer, porque otras veces lo intentamos y no lo logramos. Nuestra primera meta fue, entre otras cosas, fue ganar que los vecinos ganaran la coordinación ciudadana de nuestra colonia, porque anteriormente coordinaba la asociación ciudadana, de vecinos del hipódromo, la coordinaban líderes de los ambulantes. En los 6 años anteriores nos y así habían estaba ganado. viciado todo lo que hacían. Sí, nos habían ganado. En esta ocasión es la primera vez que los vecinos presentamos una sola planilla, porque además los anteriores presentábamos 4 o 5 planillas, entonces se fragmentaba el voto libre de los vecinos y nos ganaba el voto corporativo. Fue una sola planilla, sumamos a todos los que habían participado anteriormente en las elecciones, Y gana. propusimos una planilla, nos costó trabajo sobre todo encontrar jóvenes, un joven para cumplir con las normas o con los requisitos para el registro, pero lo logramos y se ganó. Entonces, lo primero es dar el primer paso. Vamos a ser criticados, en el momento en que empecemos a dar los primeros resultados, van a acercarse las personas y van a disfrutar, participar e invertirle tiempo. Nosotros nos reunimos una vez a la semana, de 7 a 9 de la noche, a veces hasta las 10 de la noche, una vez a la semana, ya de manera así disciplinada. A veces llegamos 20, a veces llegan 10, a veces llegan 40, dependiendo el tema, si es frío, si es ya de vacaciones o un periodo de vacaciones importante. Pero la constancia hace que la gente vea resultados y que se sume. Es lo primerito que hay que hacer. Y quitarnos el discriminar, el tener prejuicios por cuestiones de partidos, ideología, religión, incluso estatus socioeconómico o preferencias sexuales también. O sea, todo lo hacemos a un lado y ahí lo que importa es nuestra comunidad. Pues estamos a 5 minutos ya de terminar nuestro programa de fin de año, podríamos decirlo de alguna manera, en vivo.
Uno, agradecerte que hayas venido, Sí. agradecerle a la audiencia también su atención todo este año, que pasen unas felices fiestas, que se diviertan mucho, tengan mucho cuidado con los cohetes, no los usen de preferencia, a los animalitos les lastiman las orejas y a nosotros nos pueden reventar una mano, un dedo, a sus hijos, no lo hagan. Sobre todo cuidar a los pequeños, a los Es niños correcto. chiquitos, a los niños chiquitos. Y a lo largo nos dañan los pulmones, porque También. son partículas suspendidas que se alojan en lo más profundo de los alvéolos pulmonares y ya no salen de ahí y vamos perdiendo capacidad pulmonar. Así es, entonces, pues a tener mucho cuidado, amigo, ¿qué quieres agregar? Pues simplemente que la pasen muy bien con sus familias, tranquilos, que no tomen mucho. Y las personas que vayan a tomar de más, bueno, pues que estén en su casa. Claro. Que estén en su casa, Claro, que claro. estén con sus familiares, sus seres queridos. Lo importante es que la pasen bien y sobre todo me parece importante que tengan la planeación, la famosa planeación que hacemos para el año siguiente, es decir, el 2017, que no solamente sean deseos, sino que sean realmente, sean por lo menos 2, 3 objetivos que tengan, pero que los realicemos, básicamente. ¿Tú qué les dices al auditorio? Pues que traten de encontrar el pretexto para que en estas fechas navideñas, en donde recordamos un acontecimiento importante, motivos espirituales dentro de nosotros para unirnos a nuestra comunidad, unirnos a nuestra familia, perdonar los errores. Todos cometemos errores, todos cometemos imprudencias, y sobre todo perdonarnos también a nosotros mismos. La primera parte de la sanación en cualquier relación es primero perdonarte a ti, reconocer que eres falible, eres un ser humano, cometes errores, perdónate, pide perdón cuando te equivoques y afectes a otros, y traten de reconstruir esa comunicación y esa unidad como sociedad. Pues somos un solo cuerpo social que convivimos, compartimos mucho tiempo, pues vamos a tratar de pasar lo mejor posible y disfrutar, hacer cosas buenas. Muy bien, pues amigos, nos resta El cumplir con poema. mi compromiso. El poema. Ahí va. No, se llama Palabra por Palabra. Dice, cada día escribiremos cada página como si fuera la última y despertaremos cada día iniciando una nueva, palabra por palabra. Y así es, César este es el poema, así se cerramos. El reto es hacer poemas en un máximo de 140 caracteres, por lo menos uno por día. Y pues léanme, estoy en @webmasterazul. Y les recuerdo también tu Twitter, Ajá, Miguel Munoz News. Y el tuyo, Rafita, ARH Hipódromo. RH Hipódromo. ARH Hipódromo. ARH Hipódromo. ¿Y en Facebook cómo estás? En Facebook. En Facebook como Residentes Hipódromo, Residentes Hipódromo. Bueno, para que estén al pendiente de todas las novedades respecto a la delegación Cuauhtémoc, a la colonia Hipódromo Condesa. Y nos vemos el próximo año. Pasen unas muy felices fiestas. Y esto sigan con la programación. de sigan con la Aztele.tv. programación de astl.tv, que va a haber Muchos todavía, datos. no todo en vivo, pero nos vemos el año que viene. Un abrazo grande. Esto es Si yo fuera servidor público. Muchas felicidades.